Ya, ahí está. Ya, primera noticia, noticias recuerdo. Recuerden que hay dos tareas en la plataforma Moodle, ¿ya? Y que son muy útiles, como ya se ha comprobado, para subir la nota, ¿ya? La nota de la prueba. Recordemos que hay prueba, por lo tanto las respuestas no son tan abiertas, son bastante más cerradas. Y la evidencia también indica que las pruebas obtienen notas más bajas que en los trabajos. Pero como el trabajo no tuvo una respuesta adecuada, hago una prueba. ¿Mm? Ya se lo expliqué también eso. Espero que en el futuro exista algún tipo de compromiso para poder volver a realizar trabajos y no pruebas. ¿Ya? Esto vence el 18 de junio. El 18 de junio ya no va a poder haber más posibilidades de realizar la prueba. Perdón, las tareas, las dos que están ahí. El 18 de junio se cierra. La foto que siempre les muestro. Ahí está. ¿Ya? Ahí está. Esto es actualizado al día de ayer, si no me equivoco. Benjamín Álvarez, Yaimar Astorga, Yasmin Ábalos, Juan Ávila, Eidan Cárdenas, Benjamín Chandía, Catalina Cortés, Benjamín Cortés, Matías Espinosa, Maura Flores, Samira Godoy, Joaquín Godoy, Fernanda Marín, Matilda Marín, Valentina Rojas, Bastián Soto, Catalina Tavilo, Héctor Williams. No han enviado el apunte visual ni tampoco han aprovechado la gran oportunidad que les di vía correo. ¿Mm? Ya. Y nadie me ha respondido siquiera el correo. Tareas, enviar pendientes, fecha de prueba, les recuerdo, entonces, segundo medio, prueba, 23 de junio a las 11:45, ¿ya? Y nada más. Esos son los recuerdos que les tenía, ¿no? Pero los que no se han puesto al día con las evaluaciones, simplemente no van a tener terminado su semestre, ¿ya? No tengo que explicar eso, es así de simple. Ya. Vamos a ir directamente a nuestra síntesis anterior. Ya, aquí está. Ya. En el capítulo anterior, caracterizamos la economía de los gobiernos radicales. ¿Recuerdan? Vamos haciendo memoria. Fue apenas hace 7 días atrás. ¿Ya? Entonces se buscó una forma de que a Chile no le afectara, como antes había pasado, los vaivenes de la economía internacional. Por lo tanto, había que idear un modelo económico de crecimiento hacia adentro, crecimiento anterior, un capitalismo nacional. Para esto a ellos se les ocurre este modelo de industrialización por sustitución de importaciones. ¿Para qué vamos a comprar todos los productos afuera? Hay que crearlos aquí, fabricarlos aquí, poner atención a las manufacturas chilenas. Nuestras materias primas, ¿para qué las vamos a exportar? Ocupémoslas aquí en el mercado nacional, ¿ya? Y solo de esa manera no nos va a ocurrir más las crisis económicas por las que hemos pasado. Recuerden, primero, salitre sintético, primer problema económico para Chile. Segundo, la crisis económica de 1929, la caída de Wall Street, ¿ya? Por lo tanto, se implementa este modelo de industrialización por sustitución de importaciones, ¿bien? Durante los gobiernos radicales. Un gran énfasis que pone en este modelo surge a partir de la creación de la Corporación de Fomento para la Producción, Corfo, luego del terremoto en Chillán, como lo explicamos. Y surge como una forma de crear empresas, capacitar personas, generar los técnicos, generar los profesionales, ¿ya? Y así lograr una gran industrialización interna, ¿ya? Esto avanza bastante bien, como vimos desde Somela, ¿cierto? Sociedad de metales, ¿ya? Otras también empresas como Yansa, como ENAP en el petróleo, Enami, la minería, la CAP, industria siderúrgica, ¿cierto? Que se instala en Huachipato, otras más que surgen y les va bastante bien en comienzo, pero posteriormente hay problemas, como vimos en la clase pasada, a partir del alto gasto fiscal que hay en el estado de bienestar. Recordemos esas áreas claves que el profesor le ha mencionado bastante,
y que instan al gobierno a tener que imprimir billetes, porque la industria no puede solventar el alto gasto fiscal. Sí, claro, no se recuperó y fue en ascenso, Diego, y fue en ascenso, y fue en ascenso, y fue en ascenso hasta después, ya iniciada la dictadura todavía. Bien adelantada la dictadura, todavía no podíamos controlar la inflación. Desde ahí en adelante. Por supuesto, la inflación cuando más crece durante el gobierno de don Salvador Allende. Pero no se pudo controlar hasta, sí, aproximadamente después del ladrillo, porque esto no ocurrió el 73, así el 11 y el 12 todo se arregló, no. No, o sea, no me refiero a que todo se arregló. Y que el 12 bajó la inflación, no. Fue todo un proceso. Pensemos en que también en 1980 se crearon la AFP, ¿ya? Y eso hizo bajar bastante la inflación. Pero principalmente la inflación bajó porque el Estado, a partir de la dictadura, Diego, dejó de gastar enormes cantidades de dinero eh, en, en el gasto fiscal. O sea, se acabó el estado de bienestar. Como se acabó el estado de bienestar, el Estado ya no gastaba las cantidades que antes gastaban los gobiernos radicales en las áreas clave, y por lo tanto ya no era necesario emitir papel moneda, pero a un costo altísimo, como vamos a ver cuando veamos la etapa del quiebre de la democracia. El costo como sociedad fue altísimo. Bueno, ocurren esos problemas económicos junto en la pérdida de apoyo de los gobiernos radicales. Recordemos, ley maldita, ¿cierto?, que le afecta bastante al Partido Comunista. Claro, sí, la gente se volvió más pobre igualmente. Si un día para otro le decimos a Diego o a cualquiera de ustedes, le decimos, ahora la universidad se paga. De hoy día en adelante la universidad se paga, ya no es más gratis. De hoy día en adelante la salud se paga, ya no es más gratis. ¿Ya? Sí, claro. El Estado comienza a ahorrar y a recuperar su economía. ¿Y las personas? Por eso es que les recuerdo también, mire qué importante lo que dijo, les recuerdo que se estableció la misión Klein-Sachs, ¿ya?, durante el segundo gobierno de Ibáñez. Y que si bien Ibáñez quiso establecer políticas públicas liberales, le ocurrió la batalla de Santiago. Le ocurrió la batalla de Santiago. Y las personas, la sociedad, la gente, no lo permitió. Solamente fue posible durante la dictadura. ¿Por qué? Porque la gente estaba preocupada de las violaciones a los derechos humanos y no los mataron. Pero en este sentido no. En un gobierno democrático no. No, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Que va a quitar el estado de bienestar? No, señor. Primero quemamos Santiago. Bueno, esa es más o menos la síntesis que ocurrió. Hasta ahí llegamos, ¿cierto? Hasta la misión Klein-Sachs. Hasta ahí. Se intentó, pero no se pudo, porque en democracia no le aguantaron a Ibáñez la instalación de este modelo. ¿Ya? Ya. Ah, sí. Claro, claro, y de un día para otro, en democracia, no. Por eso es que se hizo en dictadura. Hay un libro que habla de este tema que se llama La teoría del shock, me parece. Si no me equivoco, yo leí capítulos en la U. ¿Ya? Y que hay que generar un shock muy violento en la gente para poder establecer un modelo económico como el que tenemos. Si no, no se puede. Y aprovechar ese shock para poder darle avance a ese modelo. ¿Ya? Ya, y eso no es lo de ustedes. Esto, eso tampoco. Es esto. Aquí anoté unas cosas, lo que yo nunca hago. Sí, ese, la doctrina del shock, ese mismo. Escribe una mujer. Aquí escribí algunas cosas, hago el título del capítulo de esta. Sí, Sayan, excelente. ¿Parece que usted lo leyó? ¿O le suena? Sí. La doctrina del shock. De eso habla, justamente. Capítulo. La sociedad chilena a mediados del siglo XX y sus nuevos actores. Objetivo, caracterizar los nuevos actores de la sociedad chilena de mediados del siglo XX. ¿Ya? No se preocupe, Antonella, estamos aquí, la primera diapositiva, así que bienvenida. ¿Ya?
acá. Dice aquí, anoté algunas cosas y dice, ¿cuánto sería la población de Chile en el año 1900? Hoy día somos como 18 millones. ¿Cuántos seríamos hace 120 años, prácticamente 121? Anoté aquí. ¿Cuál sería la tasa de mortalidad en el año 1900? Interesante, ¿eh? ¿Qué pasaba con los niñitos, con los recién nacidos? ¿Dónde vivía la gente? ¿Cómo vivía la gente? ¿La gente pobre? Ya, mire, día 8 millones. Ya vamos a ver, ya vamos a ver. Hoy día vemos y decimos, oye, mira, esa gente es pobre. Ahora vamos a ver, quizá les va a sorprender, o quizá decían, sí, estaba entre mis expectativas que la gente pobre vivía de esa manera. ¿Cómo vivía la gente pobre de ese tiempo? ¿Quién eran los pobres en ese tiempo? ¿Ya? ¿Cómo habrá sido la pirámide de la población? ¿Dónde se concentraban las edades? Porque hoy día la pirámide es así. ¿Cierto? Es media extraña, como que no es una pirámide, es como un diamante. Bueno, hace 50 años atrás sí era una pirámide, ¿ya? Pero ¿cómo sería la pirámide? ¿Ya? Y la esperanza de vida. ¿Cuál sería la esperanza de vida de un hombre en 1950? Interesante versus la de hoy día. ¿Y dónde se iba a concentrar ahora más la población? ¿Se iba a concentrar más en las zonas rurales o en la zona urbana? ¿Ya? ¿Cómo sería el sistema de previsión? ¿Ya? Claro, esa era rebaja. Y la tasa de mortalidad, los niñitos morían como moscas. Claro, y por cajas, ¿cierto? Por cajas conformadas por los gremios, ¿cierto? Más de 60 cajas llegó a haber. Ya cada una con sus propias reglas. Ya, todo eso vamos a tratar de ver hoy día. Si no llegamos al final de la clase, no se asusten porque la clase pareciera que es bastante más larga y podemos continuar la próxima clase. ¿Ya? Ya. Miren, vamos entonces. Ya esa foto causa algo. Lean lo que dice ahí debajo de la foto. Yo no sé si ustedes desfilan así hoy día, si no hubiera pandemia, si desfilan así con su uniforme impecable por la calle. Miren, el 21 de mayo de 1950. Si una niña tiene ahí 10 años, hoy día tiene más de, ¿cuánto? ¿80? Me hicieron desfilar una vez. Cuando yo era chico desfilábamos por todo, digo. ¿Ya? O sea, una niña de 10 años, ¿cuánto tiene? Como casi 80. Claro, casi 80 años hoy día. ¿Ya? Mire, Sayen también desfiló. Bueno, desde 1940, 60, vamos a ver más o menos el rango más, menos pasado, ¿cierto? Bien pasado de los gobiernos radicales, incluyendo el del Ibáñez II. Se produjeron un montón de transformaciones, pero grandes y relevantes transformaciones. Primero, estado de bienestar, alto gasto fiscal, ya lo nombró hasta el cansancio, por lo tanto, mayor cantidad de colegios, de escuelas, la escuela pública aquí va a tener un papel preponderante. Mejoran las condiciones de salud, ya lo vimos en la clase pasada, grandes campañas de vacunación, que instan también a los obreros a ser fieles, incluso a evitar contagiarse de enfermedades venéreas, ¿cierto?, de transmisión sexual, para que puedan sentirse orgullosos sus hijos. Bueno, todo eso va a cambiar, antes no estaba instalado, a nadie se le había ocurrido, nadie quería gastar ese dinero, ni mucho menos la República Parlamentaria, claro está, ¿ya? Y mediante la inversión privada y estatal, sobre todo, vamos a llegar a esta condición, ¿ya? Van a haber cambios también, va a haber cambios similares a los que vimos en el periodo de entreguerras, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la cultura de masa? Bueno, aquí en los 50, o sea, 30 años después, recién eso va a llegar a Chile, recién, esa gran cultura de masa, ese gran acceso, ¿cierto?, al menos a las capas medias de la población, van a llegar en este periodo. ¿Ya? ¿Por qué? Gracias al estado de bienestar. ¿Ya? Que tiene sus falencias, pero gracias al estado de bienestar. ¿Ya? Y gracias a la escuela pública. Eso va a ser el principal agente de cambio. Miren ahí, dice Orange Crush. No sé si conocen, como la Fanta. ¿Ya? No sé si es más masificada la Fanta, por eso es que pregunto, pero ahí dice un letrero, Orange Crush, ahí está, ¿cierto? ¿Ya? Eso aquí, esa calle aquí, digamos más o menos ahí está mi universidad, donde yo estudié. Ya no ha cambiado nada el paisaje en realidad, no ha cambiado nada. Bueno, miren,
Ahí están las características demográficas, Diego. A ver, veamos el 10, 9, 8 millones. Bueno, en 1900 éramos 3.23 millones. Ya, bastante poco, ¿ya? Bastante poco. 3.23 millones. Pensemos que durante la Guerra del Pacífico éramos 1 millón de habitantes aproximadamente, ¿ya? Y miren cómo esto ha cambiado hasta el día de hoy. Tengo aquí el dato hasta 2002 con 15 millones, pero miren, paulatinamente aumentó y pareciera que aquí 70, 80 hay un disparo de la demografía, a pesar de que ya aquí es notorio, ¿cierto? El cambio, porque aquí llegamos a 5,93 y aquí el peldaño es mucho más alto entre el 50 y el 60, que coincide, ¿cierto? A lo menos con el fin. Vamos a dejar entrar un compañero que viene atrasadito. Alexandra, bienvenida. ¿Ya? Y ya, volví. ¿Ya? Ya, acá, ¿cierto? Va a haber un salto exponencial. Parece que enseñó Alejandra, no leo lo que dice. Ahí sí. Claro, por supuesto, sobre todo mejoras en cuanto a la medicina. Estas campañas de vacunación de las que yo les he hablado y el gran énfasis de gasto fiscal en medicina provocó este cambio. Pero ya vamos a ver algunas escenas realmente impresionantes que usted me dice, ¿sabe qué, profe? Sí, yo me imaginaba que era así, o no, no me imaginaba que era así. ¿Ya? Ya, miren esto, tasa de mortalidad infantil. Como le escuché una vez decir a un médico, los niños morían, caían como mosca. ¿Ya? Caían como mosca. Miren. Acá esto es 1915, ustedes ya conocen estadística, esto es 1915, ¿cierto? Entonces, estos son los indicadores, esta es la tasa de mortalidad infantil, ¿ya? Infantil, ¿ya? Y comienza a bajar sustancialmente a partir de entre el 40 y el 50. Aquí comienza la caída, pero ya aquí se consolida la caída, producto también de lo que hemos hablado, el gran gasto fiscal. Y mira, hasta el 2000 ya prácticamente es nula con los avances de la medicina. Por otro lado, esta línea naranja, ¿ya? Esta línea naranja es postnatal, ¿ya? Postnatal, ¿ya? Y también cae, ¿cierto? Y la prenatal también cae, ¿cierto? Junto con los avances de la medicina y se va a consolidar entre la década del 40 y entre la década del 50. Pensemos que en este tiempo, y voy a recordar Caldera, cuando yo llegué a Caldera, cuando llegamos a Caldera, en el año de Nuestro Señor de 1986, si bien había una posta, en Caldera había una monja, la Madre Victoria, que usaba hábito blanco, ¿ya? Quizás sus padres le han contado, aquí en la parroquia de Caldera, usaba hábito blanco, la madre Victoria, ¿ya? Y ella era partera, y mis compañeros, sí, re famosa, y mis compañeros de curso del año 86, que yo tenía aquí en el Colegio Padre Negro, me decían, a mí me trajo al mundo ella. Y ya en ese tiempo era viejita, pero viejita, viejita, así, de esas señoras así que uno no le hacen daño a nadie, que caminan lento. Ya, y me decían, ella me trajo al mundo, ella le ayudó a mi mamá a parir, de verdad. Y estamos hablando solo del 86. Ahora, pensemos en las condiciones higiénicas de 1950, de una mujer que paría en una población callampa. Ahí, ahí. ¿Y quién le ayudaba? Las señoras de edad. Las señoras de más edad hacían hervir agua o el lavatorio y ya está. Y me imagino que con suerte con esa agua se lavarían las manos. Por lo tanto, posibilidades de sobrevida de un niño eran bastante limitadas. ¿Ya? Ojo, pregunto papá a sus abuelos por la madre de historia de aquí de Caldera, los que sean de aquí la tercera región. ¿Ya? Por lo tanto, aquí comienzan a surgir nuevas medidas, ¿cierto? De higiene, de salud pública, nuevamente hasta el cansancio, estado de bienestar, alto gasto fiscal. ¿Ya? Miren cómo baja dramáticamente, afortunadamente, ¿cierto? Para todos nosotros. Miren esta pirámide, la pirámide poblacional, así se le dice. 1950, ¿ya? Entonces, es realmente una pirámide, ¿cierto? Pareciera que es como debe ser, diría un experto en demografía, ¿cierto? Ya, miren, aquí, esto ya es 1950, por lo tanto ya ha mejorado la medicina, las condiciones de higiene. Entre 0 y 4 años, eso marca aquí, 0 a 4 años, de los 5 a los 9 años, ¿cierto? Entonces, ¿qué porcentaje de la población entre los 0 y 4 años tenía Chile? Por ejemplo, hombres, 7.4% de la población,
eran hombres entre 0 y los 4 años. Así se lee. Bien, vamos al medio. Un 2% de la población eran mujeres entre los 45 y los 49 años. Pero miren acá, vamos llegando arriba a la cúspide y apenas teníamos un 0,1% de mujeres entre los 90 y los 94. Como siempre hemos sabido, las mujeres viven más que los hombres, ¿ya? Y esto se va ordenando como corresponde, como una pirámide. Si se dan cuenta, la esperanza de vida, aquí podemos fijarnos que, si bien hay un porcentaje, hay porcentajes por sobre los 60 años, ya sobre los 60 años cae dramáticamente bajo el 1%, ¿ya? Cae dramáticamente bajo el 1%. Y lo otro que podríamos pensar es por qué no se mantiene, ¿cierto? ¿Por qué no se mantiene en el 7,4% a medida que sube por lo menos la primera etapa de vida? Bueno, es porque todavía existe una alta o mediana tasa de mortalidad infantil, porque este 7,4 debería mantenerse, ¿cierto? Pero miren cuántos niños fallecieron, o sea, 7,4 para llegar al 6,3, ¿cierto? Falleció un 0,9% de los niños nacidos, ¿ya? Y así, sucesivamente, ¿ya? Esto contrasta mucho. Bueno, las mujeres es similar, y la diferencia está en que llegan hasta acá con un 0,1% de la población entre los 90 y los 94 años, las señoras más veteranas, ¿ya? Ya. Y esto somos ahora. Miren, el contraste, por favor. El contraste, ¿ven? Miren. ¿Qué interpretaciones podemos hacer aquí? Inmediatamente, que no estamos volviendo un país viejo, ¿cierto? Ya, es lo primero, porque miren la cantidad de niños que hay. Claro, baja la natalidad, por supuesto, nos estamos volviendo un país viejo, ¿ya? Y nos estamos concentrando aquí, hasta aquí llegamos al pic. El pic es entre los 25 y 29 años. ¿Ya? Comenzamos a fallecer, parece, a partir de esa edad, ya ahí venimos de vuelta, pero miren hasta dónde llegamos. Entre los 95 y los 99 años, el 2019, había un 0,1% de la población, ¿ya? Ya, aquí entre los 65, sobre los 65, ya estamos sobre el 2%. Las mujeres cayendo al 3%, ¿ya? Y esto es lo principal que podemos interpretar acá. Primero, la mortalidad infantil ha disminuido aquí dramáticamente, o sea, entre el 0,4 pero entre 0 a 4 años y 5 a 9 años, apenas ni siquiera ha disminuido, ha aumentado. 3,4, 3,3, 3,4, 3,8, o sea, prácticamente no hay mortalidad infantil. Por otro lado, tenemos mayor esperanza de vida y que la más alta concentración por rango etario en Chile se produce entre los 25 y los 29 años. Miren esto, miren ahí, diferente, ¿eh? Claro, la población en general, ¿cierto? 6 millones, como está el dato acá abajo, 6 millones versus aquí el dato de 18 millones. Aún así, es claramente posible interpretar lo que acabo de decir. Nos estamos volviendo un país viejo, ¿ya? Y eso trae como consecuencia varias cosas que vamos a ver cuando nos acerquemos a finales del siglo XX, ¿ya? Miren, la esperanza de vida. Yo les preguntaba a ustedes cuánta podía ser la esperanza de vida entre 1950 y 1955, ¿ya? Miren, ahí estamos. Los hombres, veamos, a ver. Verde. 52 años, 53 años. Las mujeres. 56, 58 podría ser, y el promedio como en los 55, ¿cierto? Ahí está el promedio. Y miren cómo ha ascendido. Tenemos el dato hasta 2005, donde estamos llegando prácticamente en el promedio un poco más arriba de los 80. Vi hace poco una noticia que decía que podríamos vivir sin problema con los avances de la medicina, proyectada como hasta los 125 años, muy pronto, pero no más allá de esa edad, porque la noticia indicaba que habían órganos que era muy, muy difícil de reemplazar. ¿Ya? Por ejemplo, reemplazar el cerebro todavía no se les ocurría cómo, a pesar de que ya tenemos trasplantes de corazón, ¿ya? Hay otro órgano en que es bastante más difícil, ¿ya? Si alguien vio El Hombre Bicentenario, bueno, yo creo que para allá vamos, si alguien vio esa película, ¿ya? Lo importante es que en este momento, a mediados del siglo XX, este era el panorama de la esperanza de vida, miren. Y cuando nací yo, veamos a ver, más o menos por aquí, la esperanza de vida no había subido tanto,
¿ya? Eran aproximadamente 55 años para los hombres, ¿ya? Y miren hoy día 80 años, bastante mejor, gracias a los avances de la ciencia. Ya, vamos a ver población urbana y población rural de Chile entre 1920 y 52, ¿cierto? Ya, vamos a ver en 1920, la población urbana de Chile, ya tenemos ahí esa cantidad, ¿cierto? El 46%, y era mayor la población rural. ¿Por qué? Porque todavía vivíamos, estaba en decadencia, había comenzado la decadencia, ya el auge del salitre, ¿cierto? A pesar de que estaba a la baja, también había un auge agrícola, ¿cierto? A partir del trigo, ¿ya? A partir del trigo, pero luego a partir de 1930, ¿qué pasó? Un año antes, cayó Wall Street, ¿cierto? Ya, comienza a cambiar el panorama, cambia la marea, y a pesar de que todavía predomina la población rural, ya está a punto de disminuir. Si se dan cuenta aquí a partir del 40, ya aumenta la población urbana, disminuye la población rural, y ya se comienza a consolidar a partir del 52. 60% ahora vive en la población urbana, y apenas un 39% en la población rural. ¿Por qué surge esto? Bueno, esto surge porque dejamos de exportar grandes cantidades de salitre, ¿ya? Todo ese proletariado minero entonces regresa a la ciudad, ¿ya? Gran proletariado agrícola también regresa a la ciudad y se convierte en un proletariado industrial. ¿Por qué? Porque con los gobiernos radicales surge este modelo, por eso vimos eso en la clase anterior, surge este modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Por lo tanto, oiga, compadre Pedro, sí, dígame, doña María, vámonos a la ciudad con todas nuestras pilchas, ya hay muchas más posibilidades de trabajo. Dicen que hay unas tremendas fábricas donde hacen de todo, donde piensan un día hacer hasta tele. No me diga, claro, por supuesto, y quedarse en el campo. Y pensemos también, Diego, que se les debe haber ocurrido, oye, dicen que allá están haciendo escuelas. Miren, yo ahí pensando, los papás dicen que allá están haciendo escuelas para que nuestro hijo vaya a la escuela porque es bueno que aprenda a leer, es bueno que aprenda a escribir, dicen que de esa forma se sale de la pobreza. Alguna información habrán tenido que tener, por lo tanto, migremos a la ciudad. Claro, sí, dicen que hay algo que se llama estado de bienestar, Diego. La gente debe haber dicho, dicen que hay algo que se llama estado de bienestar y hay doctores, pues en el campo en ese tiempo, ¿a dónde estaba el doctor? Dicen que hay doctores, hay algo que se llama, claro, apartados por algo que se llama Estado, hay doctores, hay escuelas, hay transporte, no hay que andar a caballo, hay agua potable, dicen que uno abre la llave y sale agua. Bueno, todas estas comunidades que para nosotros, energía eléctrica, que para nosotros son tan naturales, ¿ya? Para esta gente debe haber sido algo espectacular en ese año. Ya van a ver algo que ojalá les impresione. Y comienza esta gran migración hacia las ciudades. Ciudades que ya les he dicho que ya tienen un problema que viene desde la cuestión social, que no están preparadas para recibir una gran masa de gente. Por lo tanto, la gente, las personas, tienen que asentarse en lugares que ustedes ni siquiera se imaginan. ¿Alguien conoce un campamento, una toma? Alguien, no creo que haya vivido ahí, pero alguien conoce, ha ido a ver un amigo, ha tenido que ir a un campamento, una toma, ¿ya? No de las que están aquí a la orilla de la playa en Caldera, una toma de esas, de ruinas toma, ya. Esto es peor que una toma, de esto no se llaman tomas, ni se llaman campamentos, ya lo vamos a ver, espero que tengamos el tiempo, ¿ya? Lo importante es que se ha producido una gran migración campo-ciudad. Bueno, ya. Vamos a ver dos principales grupos. El de más arriba no. Vamos a ver el de que está al medio y el que está un poquito más abajo. Ya, la clase media. La clase media surge al alero del crecimiento del Estado, ¿cierto? Estos se les dicen los medio pelo en este tiempo, ¿eh? Los medio pelo, aquí un término que ya antiguo. Los medio pelos. Este crecimiento del Estado, a partir del Estado, bienestar, oye, profe, parece disco rayado, sí, a partir del crecimiento del Estado, de este Estado de bienestar, que otorga esas categorías, salud, ¿cierto? Gratis, educación, vamos a crear mayor cantidad de escuelas, vamos a crear los técnicos, vamos a crear una universidad, ¿cierto? La Universidad Técnica del Estado, para poder generar también los ingenieros y poder industrializarnos, ¿cierto? Vamos a la educación. Esta parte va a ser importante, la vamos a tocar más adelante. Vamos a consolidar la previsión social, porque la previsión social data de 1924,
¿cierto? Con la creación de las primeras cajas, pero en este tiempo, tal como comentábamos anteriormente, se consolida y surgen las cajas de previsión social, donde cada gremio tiene su diferente caja de previsión y llegan a haber más de 60, cada una con sus propias reglas, ¿ya? Y ahí la gente aportaba mensualmente de su salario para poder tener un día una jubilación, ¿ya? Por ejemplo, caja del seguro obrero. ¿Se acuerdan de la masacre del seguro obrero? Bueno, ahí estamos. Caja del seguro obrero, caja de empleados particulares, caja de empleados públicos, caja de los periodistas, caja de los empleados del gas. Los de los bidones es vital. De hecho, lo nombra el video que yo voy a mostrar. Los bidones de agua es algo vital, ¿ya? No el bidón con agua, el bidón, el tarrito para ir a recoger agua, ya eso es como la vida, ¿ya? Claro, sí. El de los bancos, una que sobrevive hasta hoy día, Caja de Previsión de la Defensa Nacional, Capredena, claro, el tarro, Capredena, ¿ven? Y había además un aporte del Estado para poder jubilar. Aún así, tampoco era la panacea, tampoco era el mejor sistema, ¿ya? Porque cada caja tenía sus reglas para poder jubilar. Y había muchas personas que a pesar de haber cotizado, ya, o sea, haber entregado aporte mensual, que iba a un fondo común, el dinero no era una cuenta personal de cada cotizante, aún así quedaban sin jubilación. ¿Ya? Es un problema grave. Además de eso, con el tiempo, ¿sí? Se comenzaron a dar cuenta que la pirámide estaba cambiando, por lo tanto el sector pasivo, los que no trabajaban, ¿ya? Los que no trabajaban eran más que los que trabajaban, por lo tanto ya no se podía concretar el aporte. Eso es con respecto a la previsión. Y también hay una gran urbanización. Ya más adelante va a ver que se crea la Corvi, que ya hemos mencionado, para poder construir más casas durante los gobiernos radicales. Aún así, esto es muy, muy insuficiente. Ya yo le he contado hasta ahora lo espectacular de esto, pero es muy insuficiente. Esta gente, clase media, surge empleada en el sector público. Oye, encuentra trabajo en el Estado. ¿Qué mejor? Claro, ahí en el Estado. Son técnicos, son profesionales que trabajan en las más diversas áreas, desde comerciantes, industriales, ¿cierto? Como yo les coloco ahí, profesionales como médico, abogado, hasta eso, y las Fuerzas Armadas. ¿Ya? Ustedes saben que las Fuerzas Armadas, uno ingresa, sigue una carrera, ¿ya? En ese tiempo los requisitos no eran tanto, y hace una carrera que dura a lo menos 30 años. Por lo tanto, también va a ser considerado en ese momento clase media, y puede acceder a mayor cantidad de bienes y servicios. Esto es la gran cultura de masas que va a llegar a este lado del mundo, a Chile. Pero miren con cuánto atraso llega. Cultura, tecnología, pensemos en cultura. Todo el auge que le dio a la cultura el primer gobierno radical de Pedro Aguirre Cerda, con su plan de aprovechamiento de las horas libres, ¿cierto? De ese mejoramiento de la raza, donde se implementan talleres, las escuelas, deportivos, culturales, ¿cierto? Para que los alumnos ocupen el tiempo y no caigan en los más diferentes vicios que ya habían en ese tiempo. Pero también llega la radio, el deporte y la televisión. La radio en su momento, posteriormente la televisión. Ya les voy a contar que, por ejemplo, para el primer discurso presidencial realizado por televisión, no sabían cómo el presidente debía dirigirse a las personas. ¿Ya? Sí, anécdota. ¿Ya? Anécdota de Alessandri. ¿Ya? Ya. Miren, responsable principal, ¿ya? De este surgimiento de capas medias, ¿ya? Por supuesto va a ser la educación, ¿ya? Por supuesto va a ser la educación. Y la educación pública. Miren las altas tasas de analfabetismo, por favor. Esto es desde mediados del siglo XIX, ya ubiquemos aquí en el tiempo y el espacio, pero aún, referencia, 1952, cuando es elegido Carlos Ibáñez del Campo por segunda vez y finalizan los gobiernos radicales, 41 chilenos de cada 100 no sabían leer ni escribir. ¿Ya? 41 chilenos, voy a repetir, 41 chilenos de cada 100 no sabían leer ni escribir. ¿Ya? Esto es dramático. Miren, situación de indicadores de instrucción para el año 1952. Alfabetos, 3.700.000. Analfabetos, 1.200.000. O sea, imagínense hoy día Chile con, a ver, voy a sacar más o menos una proporción, 3 millones de analfabetos. O sea, que ustedes fueran por la calle ya y
3 millones de personas no supieran leer y escribir. ¿Ya? En el mundo de las redes sociales, ¿cierto? Por supuesto, no nos podemos ni siquiera imaginar eso. ¿Ya? Y como siempre, se vean relegadas a segundo término las mujeres, ¿cierto? Mujeres analfabetas, 643.000. Claro, claro. Porque una mujer, y mi mamá lo comentamos ayer para poder preparar mejor esta clase, si es que ustedes me salían con me hacían una pregunta similar. Cuando era chica, ella me dice que en este sector no había más futuro que ser asesora del hogar, nana, empleada, se decía simplemente, la empleada, ¿ya? Eso era. Y era la típica mujer emigrada del sur, ¿cierto? De la zona agrícola que llegaba a la capital, como, no sé si han visto la pérgola de las flores, la Carmela, alguien así, Carmela, Carmela, ya esa canción, y que llegas a la ciudad, de eso estamos hablando, ¿ya? De eso estamos hablando. Y llegaba aquí, eso es anterior, ¿cierto? Pero podemos imaginar una situación similar, ¿ya? Y que llegaba aquí, ¿y qué esperanzas tenía? Trabajar de nana, diríamos hoy día, ¿cierto? En algún tipo de trabajo de servicio menor, hacer aseo. ¿Quién va a tener aquí una gran preponderancia? La educación pública, que recién a partir de 1920 es obligatoria, ¿ya? Dice ahí primaria, el profesor se equivocó, es primaria, ¿ya? Primaria obligatoria. Esto es primero o cuarto básico, equivalente de hoy, ¿ah? Y después veremos una mínima población llegaba a la universidad, otra mínima población continuaba, porque era obligatorio solamente la primaria. O sea, imagínense hoy día ustedes con cuarto básico, ¿qué sabrían? Más o menos como hasta el combate naval de Iquique, donde queda Chile. Leer, escribir, sumar, restar, multiplicar, dividir. Y me arriesgo. Y estoy arriesgándome. ¿Ya? Así que es bastante poco lo que se podía hacer con ese tipo de instrucción. Aún así, esto genera un gran avance en la educación. Pensemos que buen análisis, claro, porque ya es 1920, todavía estamos en la República Parlamentaria, claro. También surgen, Diego y compañeros, las escuelas normalistas. Antes, no sé si ustedes han escuchado que los profesores no se educaban en la U, iban a las escuelas normalistas. Así se llamaban, ¿ya? Y el requisito en un principio era saber leer, escribir, ser mayor de 18 años y tener antecedentes intachables. Y en ese lugar entraba el alumno, el joven con 18 años, estudiaba 6 años y salía como profesor normalista. Algo así como hoy día el profesor de educación general básica, ¿ya? Y ellos trabajaban en las escuelas. Habían escuelas normalistas urbanas y escuelas normalistas rurales, ¿ya? Donde se estudiaba 40 horas en las urbanas y 42 horas en las rurales. O nunca han escuchado hablar de Gabriela Mistral, profesora rural. ¿Ya? Ahí está, profesora normalista. Yo alcancé a tener cuando chico profesora normalista y era, la disciplina era, pero así eran los profesores que a mí nunca me tocó, yo me portaba súper bien, con la regla, las patillas, a mí nunca me tocó, de verdad que yo me portaba muy bien, pero yo veía compañero toda la clase en una esquina mirando a la pared, o sea, ese tipo de castigo, o con la regla en las manos, o sea, terrible, del terror, de verdad, ¿ya? En ese tiempo los profesores decían un dicho, les pregúntenle a sus papás o a sus abuelitos, la letra entra con sangre, ¿ya? La letra entra con sangre, ¿ya? Bueno, pero también en un sector de excluidos, porque el estado de bienestar, a pesar de toda la maravilla que yo le he explicado del televisor Antú, del Yagán, sí, yo pienso ahora, miro para atrás y sí. O sea, un alumno de hoy día, hacerlo viajar en la máquina del tiempo, insertarlo ahí, de pánico, terrible, sí. Sí, mire, en ese tiempo, no sé si con traumas después, porque en ese tiempo eso era lo normal. Claro, como en ese tiempo eso era lo normal, no sé si con traumas, yo creo que hoy día una generación quedaría con traumas si fuera como Antonella, si fuera para allá, pero en ese tiempo no, porque el apoderado iba y le decía, en las reuniones de apoderado, le decía al profesor, yo esto lo vi, no me lo contaron, le decía, ¿cómo se porta mi hijo? Oh, sí, señor apoderado, se porta más o menos. Ya, bueno, usted ya sabe. Edúquelo, conviértalo en un hombre. Tiene toda mi autorización. Así que dele nomás. Ante eso,
¿Sí? ¿Sí? Pégale nomás. Pégale nomás. Eso para nosotros hoy día es impensable, ¿cierto? Es como sorprendente. Bueno, cada uno, Antonella, Diego, es hijo de su tiempo. Claro, Sayem. Pero cada uno es hijo de su tiempo. Piensen cómo habrá sido la educación hace 100 años atrás. Piensen, piensen. Cada uno es hijo de su tiempo, ¿ya? Y no debe ser condenado por eso, ¿ya? Porque cada uno es hijo de su tiempo. En 100 años más van a decir, mira, las cosas que discutían las Sayem con la Antonella, el Diego y el profe hace 100 años atrás. ¿Por qué discutían esas cosas? ¿Los vamos a funar? No, sí, somos hijos de nuestro tiempo, ¿ya? También habían sectores excluidos, ¿cierto? Porque no alcanza para todos. Y esta es la gente que migró, ¿cierto?, a la ciudad y que carecen de contrato, son analfabetos, viven en conventillos, en cuartos redondos, en cités, sin baño, en pésimas condiciones, ¿cierto? Producto de esta gran explosión urbana que hubo a partir de la llegada de los migrantes. Pero esta gente, lamentablemente, por supuesto, no puede arrendar, ni menos comprar una casa. ¿Dónde habitan? En la periferia de Santiago, porque ahí es donde llegan. Y vivir en la periferia es vivir simplemente en la miseria, ¿ya? Vivir en la miseria. Aparte que no tienen los recursos, la ciudad no está preparada y no hay una oferta de compra-arriendo. Por supuesto, no hay subsidio de arriendo, no hay forma de obtener un subsidio habitacional, eso ni siquiera existe. Por lo tanto, estas personas se van a sentar ante la gran necesidad y con grandes familias de 10 hijos incluso, en poblaciones que se van a llamar callampa. ¿Por qué población callampa? Porque no sé si ustedes se han dado cuenta que las callampas, las setas, los hongos proliferan, ¿ya? Y uno pestañea, abre los ojos y ya se han reproducido. Por lo tanto, estas poblaciones proliferan como las callampas, decía la gente, y a los que habitaban ahí les decían callamperos, ¿ya? Es un asentamiento informal, pero es diferente del campamento, que es un asentamiento muy informal. Es decir, esa gente estaba ahí en espera de una pronta solución, no para asentarse ahí y comenzar a construir quizá una media agua, no, esto era mucho menos que una media agua, ¿ya? ¿Y dónde se van a consolidar? En poblaciones como La Legua, La Victoria y el Sanjón de la Guada, ¿ya? Principalmente La Victoria, era gente que vivía en el Sanjón de la Guada, estamos hablando exactamente de 1957, vivía en pésimas condiciones en el Sanjón de la Guada y ocurre un incendio, un gran incendio. Esta gente queda con lo puesto y una noche deciden caminar durante la noche hasta un sector baldío. Y ahí se asientan. Y amanece y ahí se encuentran asentados. ¿Ya? Viene inmediatamente la fuerza pública a tratar de sacarlos e interviene la Iglesia Católica. ¿Ya? La Iglesia Católica interviene y comienza ahí la discusión. ¿Ya? Se sientan a conversar y definitivamente los dejan asentarse en ese lugar, ¿ya? Entonces, como ellos ganan esa lucha contra el Estado para poder asentarse ahí, la población recibe el nombre de La Victoria, ¿ya? Por eso es que se llama La Victoria. Y sabemos que hasta el día de hoy, ¿ya? Sabemos que existe hasta el día de hoy. Es una migración del Sanjón de la Guada a La Victoria que se produce en una noche. La Legua, otra población, se llama La Legua porque una legua es la distancia que camina una persona en una hora. Eso es una legua, aproximadamente 5 kilómetros. Y en ese tiempo ellos decían que se encontraba a una legua del centro de Santiago, ¿ya? Porque ellos caminando una hora llegaban. Por lo tanto, hasta el día de hoy recibe el nombre de La Legua. ¿Cuál es la respuesta del Estado ante esto? Creación de la CORVI, ¿cierto? Corporación para la Vivienda, que permitiera una rápida erradicación de estos asentamientos informales. Sabemos que todavía existen, ¿cierto? Sabemos que todavía existen. Hoy, a fecha de hoy, esto lo busqué ayer en la prensa, hay aproximadamente 80.000 personas que viven en campamentos en Chile, ¿ya? Y esto ha proliferado aún más producto de la pandemia. Gente que ha quedado sin trabajo, que no ha podido seguir pagando un arrendo y que por lo tanto se deben dirigir a vivir en una toma de terreno o asentamiento informal. Aquí en Caldera tenemos, y yo creo que quizás no hay ciudad de las ciudades, de la mayoría de las ciudades de Chile tiene algún tipo, a lo menos, de un asentamiento informal. También tenemos acá en la playa. Miren, eso es. Ahí se obtiene el agua. Esa señora está recogiendo con un jarrito agua de esa zanja. Yo no sé si ustedes tomarían agua de ahí, ¿ya? Yo no sé si uno de nosotros tomaría agua de ahí. Miren el calzado, se observa que esa niña anda descalza, esa también,
me parece que esa tiene zapatos, ¿ya? Y estas son las casitas. Y esas son las casitas, ¿ya? Eso es mucho menos que una toma, eso ni siquiera es un asentamiento, es prácticamente una ruca. Una ruca, ¿ya? Se está levantando el asentamiento de la legua en esa foto, ¿ya? Casi al finalizar la década del 50. Y esa es la solución que se va a dar, ¿ya? Eso es lo que busca la Corby, eso es lo que comienza a generarse, ¿ya? La construcción de gran cantidad de casas, aunque de todas maneras va a ser insuficiente, ¿ya? Miren cómo proliferan, por favor, la cantidad de asentamientos informales o poblaciones callampas, porque esto no va a parar, ¿ya? A pesar de este gran esfuerzo que se hace, esto no va a parar. Miren, del 52, cuando asume Ibáñez II, 75.000 habitantes de las poblaciones callampas, el 6,25% de la población, ¿ya? Esto de Santiago, estamos hablando de Santiago, ¿cierto? Pero miren el 73, al momento en que se produce el quiebre de la democracia, ¿ya? Esto no mejoró nunca, ¿ya? Por eso ahora estamos hablando como de las cosas no muy buenas del estado de bienestar que no llega a todos, porque involucra un altísimo gasto, y si quiero mantener ese gasto, además genero inflación. 73, 500.000 personas, o sea, 18 de cada 100 habitantes de Santiago vivían en una población callampa, en esas condiciones, ahí, ya, ahí, donde no sé ni siquiera si uno de nosotros sobrevive, ya, ahí, con esa agua, si tomemos un tecito, sí, anda a buscar agua ahí y a servir agua con carbón, con leña, ya, eso es. Ahí tenemos más imágenes de las poblaciones callampas. En realidad somos muy patriotas, siempre está la bandera ahí presente. Y lo de la derecha es prácticamente una ruca. En la mayoría de las fotos que vamos a ver acerca de este tema, hay niños, ¿ya? Bueno, esas son las capas media, baja, pero también surgen nuevos actores sociales, ¿ya? Nuevos actores sociales. Sí, he escuchado, he visto eso. Sí, he visto esa entrevista, Diego. Sí. Surgen organizaciones feministas, ¿ya? El movimiento que se va a llamar MENCH, ¿ya? Movimiento de Emancipación de las Mujeres de Chile, ¿ya? Y la gracia que tiene, yo lo he contado anteriormente, es que es multiclasista, ¿ya? Multiclasista, o sea, no le interesa, en principio, no le interesa cuál es el pensamiento político de las mujeres que lo integran, ¿ya? Su visión es educar a todas las mujeres, crear nuevas expectativas, capacitarlas, ¿cierto? ¿Ya? Y sobre todo, obtener mayor cantidad de derechos civiles, derecho al trabajo, mire de lo que hablaban, ve que somos hijos de nuestro tiempo, derecho al divorcio, no existía, a la educación, control de la natalidad, una vez que llega la píldora, ¿cierto?, anticonceptiva a Chile, porque este movimiento va a durar bastante en el tiempo, y también va a publicar un periódico que va a llamar La Nueva Mujer, donde va a levantar todo este tipo de demandas a favor de las mujeres, ya no tanto sobre derechos civiles, porque esos poco a poco se van a ir ganando, sino a través de derechos políticos. Y es así como el 35 se logra el sufragio femenino municipal, no lo logra el MENCH, ¿cierto? Se logra anteriormente, pero sí el MENCH va a lograr el sufragio femenino presidencial. Son las mujeres, estas mujeres las que van a apoyar a Ibáñez para que llegue a su segundo gobierno, ¿cierto? En 1952 se produce la primera votación femenina en Chile. Posteriormente, y lamentablemente, van a tener conflictos, porque a pesar de ser multiclasista, con la ley maldita, este movimiento se radicaliza, y hay mujeres que ingresan al Partido Comunista. No, porque justamente lo que estoy explicando ahora, estas mujeres, el movimiento se radicaliza a partir de la ley maldita, y muchas ingresan al Partido Comunista, ¿ya? Y ahí el movimiento se vuelve radical y entra en conflicto con el menchismo, o sea, con las mujeres del mench moderado, se radicaliza hacia la izquierda, claro, se radicaliza hacia la izquierda, ¿no? Bueno, y esta es la gran participación de las mujeres, ¿ven? Miren, mujeres votando en las elecciones municipales del 45, manifestación del mench, y nada que fuera los pololos, miren, muchos hombres, que se vayan los pololos, como dicen ahora en las marchas feministas, no, esto era totalmente transversal. ¿Quiere apoyarlo? Sí, me pareciera que sí, ¿ya? ¿Quiere apoyarnos? Apóyanos, no hay ningún problema en movimientos de mujeres, pero necesitamos todo el apoyo posible, ¿ya? Muy, muy multiclasista, no le interesaba eso, ¿ya?
cultura de masas. Vamos a colocar una pausa antes de que terminemos, no hay ningún problema en que eso lo veamos en la siguiente clase, y vamos a ver esto. Mira, aunque sea 3 minutos, yo creo que con eso bastaría. Van hacia el sitio de la victoria. Esta es la capital de Chile. Sus rascacielos se alzan orgullosos y desafiantes como un símbolo de superación. Sin embargo, a solo 5 cuadras del centro, sobre la ribera del río Mapocho, un cuadro aterrador, lamentablemente ignorado por nosotros, se nos presenta en las verídicas escenas de este film. Casuchas de cartones, parches de lata y tablas viejas trepan por la ribera en un lugar donde nadie se atrevería a levantar una casa, sino los hombres y mujeres, ancianos y niños que forman parte de la desamparada muchedumbre de esta población callampa de 160 casas, primer tramo de una larga extensión de poblaciones que sigue el curso de las aguas del río. Este es el centro de vida de una población, vía central de circulación entre charcos pestilentes, barriales y casuchas semidestruidas. Aquí se extiende el mercado, se abre la plaza y se establece el centro de diversiones. Aquí se hace la vida social de la callampa. El chorro que fluye del grifo se convierte en el tesoro más preciado. Agua limpia, no de río. Lugar para conseguir. Largas colas se inmovilizan a la intemperie durante el día. Los tarros adquieren un valor precioso y no importa el sacrificio que se haga, las molestias que se pasen, porque aquí el agua es vital como medicina. Pero el espíritu nunca decae en el callampero. Un trecho entre 2 casas, un montón de paja por lecho y el ánimo de seguir viviendo y trabajando sirven para que un anciano de 70 años haya instalado aquí su casa y su taller de zapatería. Y en este ambiente, el niño no pierde su sonrisa. Ríe y sueña. Un carrito es un juguete de lujo, aunque sea recogido en un basural, como este, que apenas avanza, pero es un automóvil. Hay juguetes que tienen intención destructiva. Tal vez no sea este el momento para colgar la ropa. Bueno, niños traviesos no había en toda la época. Antes de explicarle a Felipe, eso, y de cerrar la clase ya así a modo de cierre, espero que hayan visto con atención ese video. Lo siguiente, el terreno, ¿se fijaron? En el terreno que habitaban, carente totalmente de servicios, si no es por el grifo no tienen agua potable. La cantidad de número de hijos. ¿Cómo cocinaban? Se ve que ahí sale humo afuera de las casuchas, de las rucas, de haber sido carbón o leña. Las calles son de tierra, imagínense cómo queda eso con la lluvia y cómo queda el interior de las casas también, por supuesto, el piso de las casas de tierra.
El calzado de los niños, la mayoría están descalzos, por supuesto no van al colegio. Los juguetes, ¿cierto? Por eso lo dejé correr hasta ahí. Los juguetes. O sea, hoy día si no nos regalan algo que se conecte a Internet, no nos sirve. ¿Mm? Bueno, ese era Chile, eso es 1957. Entonces, esto es excelente también para ir comprendiendo el fenómeno social, político, que ocurre en 3 años más. Claro. Esto va preparando el terreno para que posteriormente asuma como presidente Salvador Allende, o sea, el primer presidente socialista elegido en el mundo democráticamente. ¿Ya? Eso es a modo de cierre. Esas eran las condiciones en que vivían, a ver, mis padres, ¿ya? Mi mamá al menos, cuando era chica, ¿ya? De esa forma, que era lo más natural, y todo el mundo lo veía, ¿no? Y parece que no nos preocupábamos mucho. O sea, la invitación final al cierre de la clase era que se den cuenta cómo vivía nuestra sociedad, cómo se desenvolvía nuestra sociedad a mediados del siglo XX, y valoren lo que tenemos nosotros hoy en día. Cierro respondiendo a Felipe. Felipe, población callampa viene de aquí. Si nos referimos al dicho coloquial que es valer callampa, eso viene de los flippers, de los pinball, ¿ya? Donde hay unas cositas así que parecen callampa, que a la bola le pega y que valían 0 puntos cuando golpeaba, o valían muy poco puntaje, ¿ya? Dígame que sí, si me va comprendiendo, ¿ya? Entonces, como cuando golpeaba se obtenía o 0 puntos, muy poco puntaje, surgió en Chile de valer callampa, porque la callampa, esas cositas con forma de callampa en el flipper, valían muy poco puntaje. De ahí viene, ¿ya? Ya. Varias veces me han preguntado eso. Claro, de ahí viene. ¿Ya? Interesante. Interesante. Mire, justo lo que me preguntó yo lo sabía, afortunadamente. No todo lo que me preguntan yo lo sé. Por ejemplo, el tema de la plataforma yo no lo sabía, pero luego lo averiguo. ¿Ya? Ya. Bien, les recuerdo enviarme sus trabajos, les recuerdo hacer el apunte visual o hacerlo en modo informe, como también lo dije en el correo. Respóndanme el correo, comprométanse para poder cerrar el semestre, y las actividades duran hasta el 18 de junio. Recuerden, luego de eso se van a cerrar y no van a tener la posibilidad de subir la nota. Recuerden que si sacan un 3 y en una tarea que me mandaron tenían un 7, final van a terminar con un 4. Por lo tanto, es muy importante que desarrollen esas actividades si es que desafortunadamente les va mal. Bien, dudas, preguntas, consultas en estos 60 segundos que me quedan. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya, perfecto. Perfecto. Valoren lo que tenemos. Valoren lo que tenemos. Valoren lo que tenemos y pregúntenle a sus papás, a sus abuelos, mira, nos mostraron un video de este tipo. ¿Lo confirma? Sí, le van a decir. Sí. Cada uno les va a contar su realidad. Perfecto. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase. Que les vaya bien. Chao, profe. Chao, que les vaya súper. Que tenga lindo día. Igualmente, gracias. Chao, chao, Rafael, Sofía, Sayen, Antonella, Nicolás, Felipe. Chao. Chao, Maximiliano. Gracias. Igualmente, Rocío. Chao. Voy a tomar agüita, Rocío. Chao.